sé cómo... Ay, me empezó a grabar el loco. Bueno, como si no nos hubiéramos charlado de nada. Hola Gracielita, que te veo ahí por primera vez. Hola Liliana. ¿A quién Hola. más veo? Hola Raquel. Bueno, hoy vamos a hablar de la película Hiroshima Mon Amour, o Hiroshima Mi Amor, que me parece en lo personal no debiera ser tan poco científica, ¿no? Una película además de emotiva y que nos lleva a hablar de temas tan cruciales como la guerra, la memoria, el olvido, la posibilidad de amar, el tiempo, la condición humana, que atraviesa a través de una historia de amor, también con sus complicaciones, el hecho de cómo actúa la memoria y el olvido, las desgracias de la guerra, el, el tema del verdadero amor a pesar de las contradicciones convencionales, muchos temas que creo que abarcan esa película con una belleza fílmica y con unas características estéticas muy particulares. Puedo empezar por hablar de la película al revés y después hablo, ya me agarró calor, y después hablo de Marguerite Duras, a quien ya conocemos, y de Alain Resnais, que también fue un hombre muy comprometido, que murió en el 2014 a los 91 años, realmente, y tan vital y tan creativo, que hizo una última película a esa edad y que fue estrenada una semana después que él falleció. Bueno, volviendo a la película, creada el guión por Marguerite Duras, ustedes vieron el guión, lo leyeron si pudieron, pero básicamente el guión es lo que muestra la película con las aclaraciones, las acotaciones o didascalias, como queramos decirle, que puede tener las indicaciones acerca de la película. Después se me mezclan como quiero contar todo a la vez. Bueno, voy a hablar de la película. La película tiene unas características estéticas muy particulares, planos cortos, habrán visto que planos cortos y pasan, que está todo estudiado porque quería mostrar justamente esas incoherencias y esa neuralgia propia de lo que causaba la guerra en una Hiroshima que había sido devastada, en una mezcla de ficción y material documental muy interesante, con unas tomas, por ejemplo, en contrapicado de abajo, donde, por ejemplo, se la veía a ellos dos en esa plaza sentados y detrás los carteles, pero en forma oblicua, cómo mezclaba la historia, que en realidad es la historia de una pareja que se enamoran una noche, que ella es una actriz francesa que va a hacer una película por la paz a Hiroshima, un tema que podría resultar remanido o políticamente correcto, y se encuentra con este arquitecto, aproximadamente de su edad, 2 años mayor, que también había participado de soldado en el frente durante la Segunda Guerra Mundial, y transcurre, ella lo dice, 14 años después de concluida la Segunda Guerra. Ellos ya treintones, digamos, y se va desbrozando una historia entre trágica, dolorosa, existencial, cómo nos perturba, cómo nos destruye la guerra y cómo podemos reconstruirnos, y cómo, a pesar del dolor extremo, podemos renacer y volver a amar. Eh, 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 ellos son ambos casados, felizmente, con hijos, felizmente, y sin embargo,
se enamoran profundamente. Y en el transcurso de la película, plagada de un diálogo bastante monológico, o sea, con monosílabos, con un diálogo que a veces está la voz en off, es femenina o masculina, pero que uno puede atribuirla al habla de ella o de él, que no casualmente no tienen nombres y que al final de la película vemos que él la denomina Nevers, que es su lugar de nacimiento, y ella lo denomina Hiroshima. Ahí entra Darwin. Y ella lo denomina Hiroshima como uniendo el lugar de nacimiento, el lugar de origen de ambos, un origen tan distinto de dos culturas totalmente diferentes y que sin embargo, en un encuentro inexplicable, ambos volvieron a enamorarse profundamente. Que no es una simple historia de amor, sino es una postura política, diríamos. Me acuerdo de Primo Levi, algunos estamos haciendo, creo que acá, el curso de Historia de Literatura y Memoria, o lo que decían, cómo se puede escribir, cómo se puede amar, cómo se puede vivir después de una guerra mundial donde murieron tantas decenas de millones de personas y donde hubo tantas crueldades extremas como después de la Segunda Guerra. Desgraciadamente lo siguen existiendo y siguieron existiendo todas las décadas posteriores a la Segunda Guerra. En Vietnam, en Indochina, en Argelia, en el Golfo Pérsico, ahora en Afganistán, en los países centroamericanos, por no mencionar en ninguno, en las dictaduras militares del sur de América Latina. Siguieron existiendo todo tipo de crueldades con los cuales, no sé, parece que demuestra que las guerras no enseñan. Si uno piensa, si en algún momento nosotros pensamos que después de esta desastrosa pandemia el hombre iba a salir mejor, no. No hemos tenido éxito en nuestras predicciones. Y bueno, lo que muestra la película, mezclada con escenas de las calles, de los lugares de Hiroshima. Primero están en un hotel donde elige el director mostrarlos abrazados, esos brazos cubiertos de ceniza y de lluvia, extrañamente como si la bomba atómica les estuviera cayendo, ¿sí? Ese que dura muchos minutos esa escena. Primero empieza con una flor petrificada, una extraña figura que es una flor petrificada, que es una forma de decir, la flor de la vida se petrificó con la bomba atómica. Es como una alegoría, ¿no es cierto? Esa primera imagen de la flor petrificada, que yo al principio pensaba, pareciera una estructura de un copo de nieve, pero tampoco lo era. Es una flor petrificada, como para hablar del destrozo tremendo que significaron las bombas atómicas, además de lo que significa como una crítica soslayada hacia las ciencias, ¿no es cierto? ¿A quién sirve la ciencia? Que siempre toda ciencia es ideológica y es política. Como ya hemos visto, la matemática, la ingeniería, la física, la química, toda es ideológica y política, aunque algunos piensen que solamente las ciencias sociales y las humanas lo son. Bueno, entonces le decía, luego de ese comienzo, vamos a ordenar un poco mi alocución, luego de ese comienzo tan alegórico, tan simbólico de la flor petrificada, del fósil de una flor, diríamos, aparecen ese abrazo tan unido, tan desprovisto de un erotismo pacífico y consolador, de un erotismo tranquilo, porque no muestran un acto sexual, un acto genital, los muestra abrazados con una dulzura y cómo sobre esos brazos y esos cuerpos caen esa
cenizas y esa lluvia que emula la acción de la bomba atómica sobre las personas y sobre la ciudad. Y luego de esa escena íntima muestra su diálogo cuando están aún en el cuarto del hotel donde ella pernocta, y cómo hay como un diálogo de monosílabos, pero muy significativo. Fíjense que los diálogos iniciales dicen: vos no conocés Hiroshima, no sabés nada, y repetitivo. Hay una repetición permanente en los diálogos, especialmente creados por Marguerite Duras como un recurso. Si alguien ha leído y ha sufrido como yo algo de Gertrude Stein, una experimental escritora norteamericana, tiene libros enormes de miles de páginas solamente de repeticiones. Pero que tienen un significado político, ¿no? Pero en este caso, Marguerite Duras quiso insistir sobre esta posibilidad. ¿Por qué él le dice: no sabes nada, no conoces, no sabes? Y ella le contesta: sí, yo fui al hospital, yo fui al museo, yo recorrí las calles, yo vi, pero claro, su mirada es la mirada de una turista. Eso es lo que él le quiere decir. Vos no sabés, porque para ver y para conocer hay que vivir. Hay que tener en cuenta que Alain Resnais era de la margen izquierda, de la rive gauche, o de la margen izquierda, de la revista Positive, que era, digamos, no digamos exactamente la contra de Cahiers du Cinema, pero ellos, que eran de una izquierda comunista muy comprometida, consideraban a los de Cahiers de Cinema de una centro derecha, aunque no lo fuera estrictamente así, pero era lo que ellas decían. Además había continuo diálogo entre ellos, no era que se odiaban. Recuerden que la Nouvelle Vague era muy heterogénea. Tenemos, como he dicho, dos ricos como de gran poder económico, como Godard y como Visconti, y teníamos un pobre, muy pobre, con una vida desgraciada como Truffaut, y un Alain Resnais que era hijo de un farmacéutico de pueblo. Entonces, volviendo a la película, lo que él le dice en realidad, que puede ser la voz en off impersonal, o lo podemos entender como la voz del japonés, que le dice: no ves nada, no conoces nada, no has visto nada, porque para conocer una cultura tan diversa y el dolor que han sentido la gente de Hiroshima, hay que sentir y hay que haber vivido en ese lugar, en ese momento. Nosotros ahí nos enteramos de que él, que no tiene nombre, podemos hablar de él y ella, que protagonizan toda la película, salvo algunas apariciones de la madre y el padre de ella en unos flashbacks. De lo que se habla es de haber vivido en profundidad en un lugar y sentido con la gente de un lugar, que es la forma de conocer. Lo otro es una mirada turística. Entonces muestran escenas de ellas como un flashback, que recorre un hospital todo ordenadito, con enfermos que no están deformados, y escenas de ellas caminando dentro del museo que tiene Hiroshima, que lo que tiene son fotos y algunos elementos encontrados como hierros quemados y retorcidos. Tal era el nivel de temperatura que alcanzó la bomba atómica, que hasta retorció y deformó los hierros, ¿no es cierto? Y va matizando la película con elementos documentales donde se ve el horror de la guerra, donde se ven cuerpos destrozados, la ciudad totalmente destruida, donde se ven imágenes de chicos deformados, que fue la consecuencia posterior que todos conocemos, los nacimientos posteriores
fueron de chicos totalmente afectados, deformes, con graves problemas de salud. Todo esto va mostrando en un recorrido por la ciudad. Luego se encuentran, cuando ella termina la filmación, en una plaza, en una especie de parque, donde después ellos siguen charlando. Él le propone reiteradamente que se quede con él. Hay una reiteración, una repetición permanente, y que ella, ante las convenciones sociales, porque ambos son casados y tienen hijos, y se pronuncian felices en sus matrimonios, por lo menos así se cuentan, en matrimonios convencionales, digamos, totalmente esperables, de una clase media, de la que son ambos, de una felicidad tranquila y sin sobresaltos, pero ellos se encuentran ambos que pueden resucitar y revivirse ellos mismos en un amor profundo. Y a través de la película vemos todas esas manifestaciones que son parte de la película. Esto es como un juego de cajas chinas también, porque es una película dentro de otra película. Recurso muy utilizado en la literatura, de una historia dentro de otra historia. Para nombrarle un libro bastante actual de Eduardo Sacheri, La pregunta de sus ojos, que dio lugar el libro, se llama La pregunta de sus ojos, que dio lugar a la película El secreto de sus ojos, le cambiaron un poco el nombre. Justamente Sacheri lo que hace es un libro dentro de otro libro. El protagonista, que es el que nunca se recibió de abogado, escribe un libro para ella, dentro de la historia general. Hay muchos de esos recursos en mucha literatura. Y la repite en esta filmación. Hay una filmación que sirve como excusa para que ella se encuentre en Hiroshima, que hable de la paz, justamente en el lugar donde la guerra fue más cruel. Una paz, hablar de una paz para hacer una película políticamente correcta y nada más, no relacionada ni se adentra en la mentalidad ni en la sensibilidad de la gente de Hiroshima. Su parte ha terminado, continúa esa movilización con pancartas, algunas en idioma japonés, otras en inglés, pero que podemos entender que hablan de la injusticia en el momento en que ella está en la plaza, tirada con esa visión en contrapicado tan interesante, que él vuelve a decirle que quiere que ella se quede. Ella es una locución que creo que es básica, que habla del problema del odio entre las razas, entre las clases sociales, de la injusticia de la guerra, y creo que esa es un diálogo pequeño y fundamental dentro de la película. Luego hay unas escenas de recorridos en las calles. Van a un café, hablan, y ahí se produce algo muy particular, que ella le cuenta, y hay como una transposición del destinatario en ese diálogo, donde ella cuenta lo que verdaderamente le pasó en Nevers, que se enamoró y se iban a casar de un soldado alemán, algo totalmente insólito y prohibido, que ese soldado alemán, cuando terminó la guerra y cuando ese día se iban a escapar a Baviera para casarse, porque terminaba la guerra, a él le disparan, le dan un disparo desde un jardín, y cuando ella lo va a ver, lo encuentra muerto en la plaza. No muerto, sino agonizante. Y entonces ella se tira, se acuesta con él, y lo va sintiendo morir y agonizar de a poquito, hasta que queda muerta, y a la mañana siguiente la encuentran. Pero todo esto, Resnais usa los pequeños flashbacks cortados e incluso sin diálogos,
sino que ella va contando de una manera muy fragmentaria, porque es una película muy fragmentaria, totalmente los tiempos anacrónicos van y vienen continuamente, lo cual exige una agudeza del espectador para interrelacionar el pasado con el presente de la narración. Y entonces cuenta que ella lo ve morir, lo siente morir, no lo deja de abrazar, ahí la encuentra el pueblo la acusa de ser una traidora, la pelan, le cortan el pelo como una señal de deshonra, hoy no lo sería, y los padres, su papá farmacéutico, miren qué casualidad, el padre de René también era farmacéutico. Lo acabo de pensar recién. La esconden en el sótano de la casa, un sótano muy pequeño, muy desagradable, muy oscuro, muy lleno de humedad, y que incluso ella dice con mucha sal, porque ella se vuelve loca, no puede aceptar la muerte de él, y está durante 2 años, desde los 18 hasta los 20, totalmente fuera de sí, que ella llama estar en la eternidad. Estar en la eternidad es estar fuera de sí, loca, demente, porque no puede aceptar, no puede comprender cómo el gran amor de su vida está muerto y no va a volver. Y cómo los padres la ocultan y mienten diciendo que ella se fue enseguida a París porque sería objeto de todo tipo de ataque por parte de los pobladores. Cuando hablamos de que en los pequeños pueblos la gente es tan buena y qué sé yo, es tan cierto esto que ya dijo Pairó en su libro Pueblo Chico, Infierno Grande, y que lo repite Guillermo Martínez en sus cuentos, cómo la acusan y la denigran. El papá tiene que cerrar la farmacia, los padres se quedan en la miseria porque no tienen trabajo, pero eso no se habla colateralmente, uno lo va deduciendo por los pocos escasos comentarios, pero se da una escena muy particular. Ellos tomados de la mano, porque hay mucho contacto de las manos en la película, pero un contacto con las manos de ella y de él, yo me hago así, ¿no? Pero un contacto amoroso, un contacto comprensivo, que va más allá de lo erótico, del eros como la vida. Por eso hay un interjuego permanente entre eros y tánatos. Tánatos la muerte, eros la vida. ¿Por qué? Porque la gente de Positiv, los del sector de la margen izquierda, habían leído mucho el psicoanálisis, a Freud, a Lacan, que estaba vivo en aquella época, y entonces tenían mucha influencia de la psicología, del existencialismo de Sartre, que también estaba vivo en aquella época y que con lo cual tenían comunicación, entonces con el surrealismo. Entonces todos estos factores, estos conocimientos paralelos que estaban muy en auge, estamos hablando de una película del año 1959, tienen mucha relación con esta realización cinematográfica, que en principio a él le encargaron hacer un breve documental sobre Hiroshima y sus consecuencias de no más de media hora, y él estuvo muchos meses dando vueltas porque durante su primer década de cineasta había hecho documentales, después lo voy a contar, pero preferí empezar por la película porque me encantó tanto que no puedo dejar de hablar de ella. Les decía que para poder contarle, ella transforma a su interlocutor en el alemán muerto. Entonces le dice, tú te moriste, tú tardaste mucho, o vos tardaste mucho en morir, ¿por qué tardaste tanto en morir? Y le quedó la imagen de la mano de él, inerte, que se ve al principio de la película, que a ella le emociona verlo, a él, el japonés,
dormido después de hacer el amor, con su mano inerte, y hacen esos muchísimos planos detalle que tiene la película, ese plano detalle de la mano inerte, suave, joven, que le recuerda inmediatamente al alemán, al único amor, primer y único amor de su vida. No hablan de que sus matrimonios fueron sus amores, sino dice que son felices con su cónyuge y con sus hijos, que es diferente, puede ser una felicidad convencional, y que eso le recuerda la mano, y en esa charla de café tan profunda y tan como monosilábica, ella va contando todo este momento de locura que vivió en Nevers, en ese pueblito de Francia en la cual nació, y y va mezclando con flashbacks de ella, cómo se encontraba con él, cómo iba en bicicleta, cómo estaban en los lugares donde nadie del pueblo podía verlos, y pequeñas escenas del muerto, de ella con él, pequeñas escenas de la familia, de cuando la rapaban, va poniendo esos flashbacks, pero todo siempre referido a ella. Y en cambio de él, que él cuenta que estuvo en la guerra y que su familia estaba en Hiroshima, con lo cual suponemos que murieron todos, que también sufrió una desgracia enorme y terrible, no se cuenta, pero que ellos se dan cuenta que son iguales, que son tan gemelos, tan parecidos y que tienen tanta confraternidad amorosa, que genera un enamoramiento posible después de la guerra, porque han vivido en culturas muy distintas historias similares, de profundos desgarramientos y de muertes próximas muy dolorosas. Y cómo luego hay escenas donde hay una cámara que la sigue, una cámara, se me fue el nombre ahora, que la va siguiendo allá de frente caminando por esas oscuras calles de Hiroshima. Un traveling, gracias, un traveling continuo y repetido de ella caminando en esa noche un poco lluviosa, y cómo hay también las escenas paisajísticas, digamos, geográficas, de mostrar la nueva Hiroshima con esas luces, con las luces nocturnas de los lugares que están despiertos de noche. En un momento se menciona que Hiroshima está despierta a las 24 horas, mezcladas con las escenas del delta, del río Ota, si no me equivoco, del río Ota propio de Mekong, de Hiroshima, donde hay gente que está mirando, no indiferente, pero sí muy seria, el paisaje, acodados en las barandas del río, de ese delta tan amplio que tiene el río en la ciudad de Hiroshima. Y termina, ella por último no acepta quedarse con él, porque incluso le pregunta cuánto, 8 días, 3 días, y después qué va a pasar. Optan ambos por volver a sus familias y por ese interjuego entre la memoria y el olvido, que tiene que ver con la memoria de lo terrible, una memoria política, además de una memoria de lo propio. Una memoria que interjuega con el olvido, y la forma tan particular que termina la película, que le dice, te llamaré Hiroshima, y él la va a llamar Nevers. Y cómo termina, mira, ya te olvido, ya te olvidé. Y ahí termina la película, como que ese momento fugaz no pudo continuar, y hay una duda, una apelación al espectador también
acerca de lo que significa el tiempo, la vida, la muerte, la guerra, la memoria y el olvido. No sé, después me gustaría muchísimo escucharlos. Voy a tratar de ser breve. De Marguerite Duras ya conocemos la historia, nacida en Indochina, con una historia también muy dura y muy experimental. Ella perteneció a Nouvelle Romane, o sea, a la nueva novela, junto con Grillet. Esa novela fragmentaria, experimental, anacrónica en el sentido que los tiempos van y vuelven, que quizás hoy es muy común para nosotros encontrar una novela que estrictamente no tenga trama, como puede pasar en algunas novelas de Saer, que no tengan trama, que tengan puntos de observación distintos. Pero para aquella época era una nueva literatura, la literatura de Marguerite Duras y de Grillet, que ambos estaban relacionados con el cine y ambos produjeron cine también, porque había una unión entre esas dos artes. Y de Alain Resnais sabemos que, bueno, murió en 2014 a los 91 años, que había nacido en un pueblo de Francia, que estudió en la Escuela Superior de Cine, nunca, si bien no terminó, es que, porque de muy jovencito se cuenta que él tenía una enfermedad, un asma muy profunda, conjuntamente con una tuberculosis no diagnosticada a tiempo, entonces vivía convaleciente de chiquito en su casa, enfermo, y eso lo hizo aproximarse al cine, porque su forma de sobrevivir era que el padre le traía películas y él veía mucho cine desde muy chiquito, y a los 12 años le regaló una cámara 16 milímetros, y luego consiguió una cámara de 8 milímetros, a los 12 años se empezó a filmar, y a los 14 años se empezó a hacer sus primeras películas. En la primera década, cuando era muy joven, hizo documentales muy buenos sobre, por ejemplo, sobre arte, sobre Van Gogh, una crítica sobre cómo el colonialismo veía y denigraba el arte de los pueblos que conquistaba, que colonizaba, muy cuestionadores. Hizo una película que es reconocida como una joya, Noche y Niebla, referida, que se dice que es la mejor película relacionada con los campos de exterminio alemanes, nazis, porque en un mediometraje él toma otra visión, no cruel como, o no tan impactante en efectos como fue la película Shoah, por ejemplo. Entonces, que no se dedicó a trabajar con lo desastroso, sino más que nada con lo filosófico, con el cuestionamiento existencial acerca de lo que significó esa guerra. Y su primer película de ficción fue Hiroshima Mon Amour, que ganó el premio conjuntamente con los 400 golpes de Truffaut en el mismo festival, y que fue un éxito de joven que podría haber resultado inmanejable, pero que le significó, bueno, proponerse hacer una serie de películas que pasaban siempre sus primeras películas por la guerra. Yo no voy a recordar los nombres de memoria, pero hizo una película sobre el drama post-franquista, qué pasa con el fascismo en España, qué pasó con la guerra de Argelia, qué pasó con la guerra de Vietnam, distintas películas que tratan el tema de la guerra. Luego también hizo otras películas relacionadas con cuestiones sentimentales, o incluso sobre un caso criminal aparecido en los diarios, hasta que en los últimos años, en las últimas décadas, decidió, recuperando siempre esa idea de lo popular, esa idea que él tenía como comunista del valor del pueblo, porque una película como Hiroshima Mon Amour, que fue muy alabada por la crítica, no era una película popular, porque por su misma realización experimental y novedosa, ay, el gato de Raquel me mata,
Qué despelote nos mandamos, Raquel, ¿eh? Flor de quilombo se me armó. Porque te quiero, si no, después hablamos. Es una genia. Son unos genios, gente, que tengo que interrumpir para decir esto, porque esto es lo más. Bueno, entonces le decía que revalorizando lo popular, él hizo películas musicales también. Películas donde hay una película, no me acuerdo el nombre francés, no me lo voy a acordar. Debería traérmelo anotadito, pero ustedes lo tienen todo en el material, donde recuperó las canciones populares francesas, las que cantaba el pueblo, y ahí sí se hizo un cineasta popular que el pueblo lo iba a ver, lo iba a ver al cine, ¿sí? Porque hacía como unas comedias musicales, pero no banales, nunca fue banal, siempre recuperando la cultura popular, siempre haciendo una crítica social o una revalorización de lo popular. Fíjense que su última película se estrenó una semana después de fallecido. Y compromiso social que tuvo toda la vida, que como les comenté, estaba relacionado también con ciertos conocimientos científicos revolucionarios en la época, como el psicoanálisis freudiano y lacaniano, con el existencialismo de Sartre, con el surrealismo, y con el Partido Comunista, que, bueno, saben que en Europa, en Francia, y en Italia, bueno, y también lo tuvo en España, fue muy importante, ¿no? Como contraposición, no tuvieron un peronismo como nosotros. Entonces, había posiciones muy adversas entre lo que era la centro derecha y gente de izquierda comprometidos con lo popular. Seguramente me olvido de muchas cosas. Ahora me encantaría escucharlos y entonces seguir charlando sobre estas cuestiones. Quiero agradecer mucho a dos compañeros, Eduardo, que anoche agregó un video que me encantaría que lo veamos, y el otro día agregó, ¿quién era? Era una chica, era. ¿Quién era? Martita, ¿quién agregó? ¿Quién agregó otro material escrito? Face en el Face, eso sí recuerdo. Sí, yo ahora ya lo pasé, ahora que tengo el poder de Grayskull, lo pasé al grupo de WhatsApp y al Face, ambos, porque me pareció material riquísimo poder verlos. Y yo les agregué varias críticas de la película y varios análisis de diferentes autores con diferentes miradas, pero coincidiendo todas ellas en la maravilla filmográfica que significó este cine totalmente novedoso, fragmentario, con el uso del flashback, que con la abundancia de planos detalles, con los ángulos de la mirada de la cámara, que significó una renovación total para su época, para el año 59. Bueno, me encantaría escucharlos para conocer sus opiniones, sus evaluaciones. Levanten la mano o directamente pónganse el micrófono y hablen nomás. Yo, Esther, ¿qué tal? Hola. Sí, Noemí. Yo quería comentar lo siguiente. Bueno, toda la explicación que nos has dado está más que completa, realmente excelente. Te lo agradezco mucho. Quería agregar que a partir de esta película que hemos visto, podemos comprender por qué a Marguerite Duras no le gustó la versión del amante que hizo Anó. No le gustó por lo siguiente, esta es mi interpretación. Marguerite Duras hizo en el cine 19 películas dirigidas por ella,
escrito el guión por ella misma, y todas sus películas tienen una línea expresiva, narrativa, visual, que tiene mucho que ver con esta película, donde además ella también interviene en el guión, en Hiroshima Mon Amour, que son películas repito, con una estética muy definida, son sumamente abstractas, podrían tener un tiempo que consideramos moroso, con muchas imágenes surreales, con una narración en el tiempo, digamos que podríamos denominarlas como a veces atemporales, y todo su cine tiene mucho que ver con esta película que Resnais nos cuenta sobre el tema de Hiroshima y la relación de estas dos personas. La narración, la presentación que hace Anó en El amante, que está muy bien, es una buena película, sin dudas, pero no deja de ser una película convencional, narrada al estilo del cine clásico, absolutamente, muy bien hecha, pero Anó no tiene que ver con, repito, con la estética que Marguerite Duras hubiera esperado para su novela El amante. Entonces, ahora que vemos Hiroshima Mon Amour, podemos entender por qué a ella no le gustó. Porque, como bien has dicho, dentro de la Nouvelle Vague se manejaron formas de hacer cine totalmente diferentes. Truffaut tenía una forma, que la hemos visto en Fahrenheit, que se acercaba mucho al clásico, al cine clásico, con un clasicismo muy depurado, muy particular, maravilloso. Bueno, de mis directores de la Nouvelle Vague, Truffaut y Godard también son mis preferidos. Resnais me gusta, pero me parece en algunos aspectos sumamente moroso. En esta película está muy bien, pero por ejemplo la película que hizo a continuación hace un año en Marienbad es una película abstracta que a mí particularmente, lo puedo decir, simplemente la detesto. Bueno, pero me parece que Resnais se destacó muchísimo más en el cine documental, donde él puso su compromiso político ahí, en ese cine, que es buenísimo. Noche y niebla, que es sobre los campos de concentración nazis, es una película extraordinaria. Bueno, quería eso aportar, el tema de la relación Marguerite Duras con esta película y con la película de Anó. Eso es todo. Gracias, Esther. Bueno, muchas gracias. Te agradezco infinitamente, Noemí. Cada vez que participás, abrís como un estallido en mi cabeza y en la cabeza de tus compañeros, porque es tanto lo que conoces y tan valioso y tan agudo tu análisis, y permitime que me da lugar para hacer un montón de devoluciones, que es maravilloso lo que decís, tu experiencia sobre cine, tu conocimiento sobre cine, que absolutamente me supera en kilómetros y kilómetros de lo que yo conozco. Yo puedo hablar más o menos un poquito de literatura, pero lo que vos sabés de cine, por favor, cuando empieces tus cursos, anotame como primera alumna. Y voy a hacer varias alocuciones con respecto, varias devoluciones, o no sé si son aclaraciones, porque tampoco que lo sé tanto. El tema de La última noche en Marienbad, saben que a pesar de tener el guión de Grillet, se basa en la novela corta de Adolfo Bioy Casares, y ahora me voy a olvidar el nombre, que la trabajé tanto en el secundario. La invención de Morel. La invención de Morel. Gracias, porque ustedes son mi memoria. Miren que la trabajé, miren que la leí, la releí. La invención de Morel, para poder entender esta película, hay que haber leído profundamente La invención de Morel, porque si no, el abstracto que vos nombrás, porque cuando yo leía para esta clase todo lo que pasó con La invención de Morel,
de su abstracción, de su incomprensión, del rechazo de la crítica. Yo pensaba, hay que haber leído La Invención de Morel porque si no, no se entiende. La historia cuenta brevemente que un preso que llevan en un barco se escapa del barco cuando pasan por una isla desierta. En esa isla desierta, que es la isla de Marienbad, justamente, se encuentra con algo sumamente extraño, con un experimento. Hay una casa muy lujosa, un edificio muy lujoso, con pileta, con, realmente de la élite más rica, y se encuentra que él cree que hay gente, pero resulta que durante determinadas horas del día aparece gente que se mueve como fantasmas y se detiene y después, pasado unas determinadas horas, vuelve a suceder exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en esa casa, en La Invención de Morel, que es Morel era el dueño de esa casa, enorme, inmensa. Él había convocado a muchos intelectuales y ricos que eran sus amigos y había hecho un experimento. Él era un cineasta, Morel era un cineasta, que había inventado una máquina, por eso lo de ciencia ficción, donde él grababa la vida de lo que pasaba, pero después esa filmación podía reproducirla en la realidad. Como si fuera el fantasma, podía volver a reproducir la película y verse la gente en el lugar repetidamente. Hasta que después cuenta la novela que la gente, a raíz de lo producido por esta máquina tan especial, se muere porque le produce eso de transformarse. Era como crear un Frankenstein, una nueva vida, una vida, darle una nueva vida a la gente que estaba como sus invitados, que se veían en sus fabulosos banquetes, en sus bailes, en sus asambleas donde él les contaba de qué se trataba este invento, que era totalmente surrealista, donde era una forma de crear vida, porque él filmaba, Morel filmaba, lo filmaba en la playa, lo filmaba en la pileta de natación, lo filmaba en sus diálogos, lo filmaban en lo que se hace cotidianamente en un lugar de veraneo, como era esta casa en esta isla desierta, muy bonita, y donde filmaba el sol. Pero ¿qué pasaba? Como consecuencia de esa filmación, de la radiación producida por esa máquina de filmar, la gente se murió. Se murieron todos. Se murió Morel también. Pero quedó la máquina andando indefinidamente dentro de una especie de gran lugar que describe la novela, un lugar como un gigantesco sótano lleno de maquinarias, porque exigía maquinarias, fíjense que de la década del 50 esto, ¿no? Lo que significaba para la ciencia ficción, que también Adolfo Bioy Casares también tenía una gran formación, también existencialista y psicoanalista. Entonces, queda ininterrumpidamente funcionando la máquina. Entonces la máquina, cada determinadas horas del día, creo que era cada 6 u 8 horas, volvía a repetir las escenas. La gente aparecía automáticamente, caminando en la playa, en la pileta, charlando, y aparecía el sol. Entonces, cuando aparecía la filmación, había en el cielo dos soles, el sol verdadero y el sol filmado. ¿Sí? Es una historia, hay que leerlo, ¿no? Porque es también de una morosidad, de una complejidad y una densidad no fácil de digerir. Y él, este expreso, es delincuente,
se enamora de una de las chicas, porque piensa que es verdad, pero él se da cuenta que le habla, pero ella no le contesta, porque en realidad es una filmación donde ella está con otro muchacho o toma sol en unas piedras de la playa, y él le habla y no comprende por qué ella no le contesta, y él se enamora. Y hasta que él descubre esto que sucede y descubre la máquina y descubre que es una realidad paralela, por eso funcionan como fantasmas. Robert Grillet hizo una adaptación particular de la novela de Adolfo Bioy Casares, y parece que fuera de él, pero no, era de la novela de Adolfo Bioy Casares, que es muy compleja. Entonces, transponer eso, modificado con el guión, a una realización cinematográfica, debe ser tremendo. Yo recuerdo que hace muchos años la vi cuando la daba en el secundario. Si quieren, yo trato de buscar Noche y Niebla, a sugerencia de lo que me producen las charlas con Noemí, porque me encanta. Y la última, ¿cómo era la última noche? La última de Mariemma, ¿me recordás el nombre exacto? Una noche en Marienbad. Hace un año en Marienbad. Hace un año en Marienbad. Hace un año en Marienbad. Marienbad. Sí, porque Marienbad era como se llama la isla, el nombre que le pone Bioy Casares a eso. Es una novela muy extraña, por lo cual no puede menos que resultar una película muy extraña y muy difícil de realizar, y más difícil aún de entender para quien no ha leído la novela. Es tremendo. Y si se hace con ciertos recursos surrealistas o fragmentarios, peor, peor. Bueno, ¿pueden apagar los micrófonos? Muy interesante, Noemí, tu evaluación. El año pasado en Mariemma, muy bien, Enrique. Esther, perdón, Sí. Esther, esa película está en Cinefilia Malversa. ¡Ay, qué genia! Noche y Niebla no sé dónde está, tal vez esté en YouTube, no sé, voy a buscar y si la encuentro la pongo en Facebook. Claro, claro. Me encanta cuando esto dispara para ver otras cosas, aunque no las trabajemos. Lo sigo escuchando. Telma, date la voz. Sí, lo mío es muy breve y se disparó un poco con el comentario de Noemí. Bueno, evidentemente, como dice Noemí, a Marguerite Duras no le gustó mucho la versión del amante. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que no se pueden comparar, porque la historia del amante para mí es una historia más lineal Exacto. digamos, y no sé si daba lugar para la belleza que hizo Resnais con Hiroshima Mon Amour. Digamos, en Hiroshima Mon Amour está el tema de la guerra, pero el tema del amor, del olvido, de la memoria, digamos, la contradicción esa de estar haciendo una película sobre la paz y no aparece una sola escena de la paz. Tal Entonces cual. me da la impresión de que es mucho más rico el libro, a mí entender, es mucho más rico el libro de Hiroshima Mon Amour que el del amante. Entonces, a mí me gustaron las dos películas, me gustó mucho más, por supuesto, Hiroshima Mon Amour, Sí. pero creo que porque juegan cosas en las cuales se puede profundizar más. Lo otro yo lo veo más como una historia de amor, como una descripción de la sociedad, pero no aparecen esas cosas tan ricas que aparecen en Hiroshima Mon Amour. Por eso, no sé si Arnaud podría haber hecho otra cosa con el libreto, digamos, del amante. No sé, esa es mi interpretación. Me da la impresión de que no se podía haber hecho mucho más que lo que se hizo. Independientemente de que me gusta más René que no, pero bueno, creo que son dos cosas diferentes. Nada más. Te agradezco muchísimo, excelente tu interpretación y tu intervención, Telma, como siempre. Me encanta porque también disparan muchas cosas. Y yo pensaba, ahora te doy la voz, Grace,
realmente eso, que la historia del amante es muy lineal y por eso hace principio, conflicto y final como una historia convencional y canónica, y porque además es la descripción de una historia también más lineal. Quizás lo más extraño sea el comienzo de la novela, y que también creo que está en el comienzo de la película, cuando ella dice: yo envejecí a los 18 años, empecé a ser vieja a los 18 años, y mi cara actual no es más que el reflejo de aquel primer envejecimiento. Quizás esa sea la parte más surrealista, pero es verdad, coincido con Mostelma, como coincido con Noemí, que ambas dicen que es una historia más lineal, y que también da lugar a conflictos de tipo social, colonial, histórico, y la otra da lugar a reflexiones mucho más profundas. Sí, me levantó la mano Grace. ¿Sí, Grace? ¿Vos querías hablar? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Ah, porque estoy en una computadora distinta, en un lugar distinto y aprendiendo. No, yo solo una cosa que me surgió así. René había hecho Noche y Niebla, y uno de los asesores, no el guionista, uno de los asesores era Jorge Semprún. Sí, claro. Jorge Semprún, que ya en ese momento empezaba a pensar y a, digamos, ver de qué manera se podía narrar el horror, ¿no? Y entonces él decía que el horror no se puede narrar si no es a través del arte. Y me parece que eso es lo que subyace en la película, ¿no? Cuando el japonés le dice: vos no sabés nada, eso no es Hiroshima, como diciéndole: hay otra manera, hay otra cuestión estética, artística, que puede llegar más allá para poder narrar el arte. Yo creo que hay ahí una influencia mutua. Resné estuvo en mucho contacto con Semprún, Semprún con toda la intelectualidad francesa desde que volvió del campo de concentración, y de hecho su, digamos, amistad académica, si queremos llamarla así, termina plasmándose en La guerra terminó, que es una película de los años 60, que ahí sí Semprún es el guionista. Pero me pareció que esa idea que tiene Semprún de cómo narrar el horror está como, digamos, no me gusta la palabra, solucionada, resuelta en esta película, donde el guión de Marguerite Duras es, digamos, cae en lo justo, ¿no? De narrar ese horror de Nevers y el horror de Hiroshima, ¿no? Me pareció eso, que estaba sobrevolando por ahí esa discusión, ese debate que se daba en cómo narrar, cómo decir lo indecible. Exacto. Como decía Ana Arendt, ¿cómo se cuenta lo indecible? Sí, Telma, ahora te doy la palabra. Justamente Jorge Semprún, español, que había también estado en los campos de concentración, en esta La guerra terminó, cuenta también el horror del franquismo. Terminó la guerra porque se fue Franco, por eso, y que también yo lo mencionaba, que hizo una película similar con respecto al tema de Vietnam y con respecto al tema tan sensible para, bueno, ambos, de Vietnam y de Argelia, para los franceses, que eran sus colonias, que habían sido sus colonias, y cómo hay un tratamiento. Voy a buscar La guerra terminó también, muy, muy interesante. En La guerra terminó, que el guionista es Semprún. Sí. Semprún en ese momento forma parte del Comité Central del PC español. Claro, claro. El que después se va, ¿no? Pero forma Sí. parte, de hecho, él está ilegal en España. O sea, viaja, más o menos, va y viene desde París a Madrid, pero él es un militante ilegal en la época en que se hace la película La guerra terminó.
Claro, muy interesante todo lo que contás, Grace, y muy pertinente. La verdad que los aportes que hacen son maravillosos. Está Telma y después está Raquel. ¿Sí? No, simplemente en vinculación con lo que decía Grace, que me hizo acordar del intercambio entre Primo Levi y Semprún, vinculado con el tema de cómo el arte podía describir el horror, ¿no? Claro, que tenían dos Digamos, posturas distintas. en Esto es un hombre, que es el libro de Primo Levi, bueno, ahí digamos aparece toda su experiencia en Auschwitz y digamos, es cómo contarlo, cómo el testimonio puede llegar. Y ahí hay toda una discusión con Semprún, un poco vinculado, simplemente eso, vinculado con lo que mencionaba Sí. Grace. Exactamente, cuál es el lenguaje y cuál es la forma, porque Primo Levi la cuenta como un alegato judicial, como una crónica judicial en la que trata, a pesar de que se le escapa porque tiene unas metáforas preciosas, trata de ser objetivo, para de esa manera despertar el interés del lector, del espectador, que conozca la historia y que diga, ah, no, pero este escritor, mirá cómo muestra su dolor, lo que pasa es que está lleno de odio y por eso lo hace. Si lo trasladamos a la época actual en la Argentina, también hay algo de eso en la cuestión de la política gubernamental y de la oposición, ¿no es cierto? Que para ser creíble tratan de eso, como dice Grace, cómo contar el horror y que te escuchen, tal cual, ¿sí? Cómo, y eso también tiene que ver con lo que pasa en la Argentina, cómo cuenta ciertos sectores de la oposición el horror y hacen lo que no quería Primo Levi. Raquel, te escuchamos. Hola, buen día. Perdón al Buen tono de día, voz, pero me Raquel. levanto de la cama. Hace 3 días que estoy en cama. Ah, Me pegó fuerte una gripe, me pegó fuerte un accidente de mi vieja, todo junto. ay, Dios mío. Bueno, Bueno, ojalá te mejores y se mejore tu mamá. sí. Yo no puedo hablar de los directores ni de los escritores porque realmente no conozco la vida de ninguno. Yo lo que puedo hablar es de lo que yo sentí cuando vi las dos películas. Y en las dos yo siempre me vuelco hacia lo social, ¿no? Eh, eh, bueno, en Hiroshima, las escenas que se muestran de los chicos torturados, de los chicos muertos, una de las escenas que hay por ahí, y Sí, realmente me hizo recordar a los campos de concentración nazi, me hizo recordar Vietnam con el Napalm, me hizo recordar todo el horror que estamos viviendo, ¿no? Inclusive lo que está haciendo Israel con Palestina. Y si me acerco a Latinoamérica haciendo el curso que estamos haciendo, ver qué pasa con nuestros indios, con nuestros pueblos originarios y ver qué sigue pasando en Jujuy, en Salta, en todo, en Chaco, lo que no vemos. Creo que sí, todavía la humanidad se debe mucho, mucho, mucho. Ahora, la película en sí me costó mucho verla. Me cuesta mucho ver las películas tan lineales. Me gusta mucho ver lo tan tranquilo. No es que me guste acción, no es que me guste guerra, no es que me guste nada de todo eso. Pero una película lineal me obligo a verla. Y me pasó con Hiroshima y me pasó con la del amor, porque se me fue el nombre a la cabeza. La anterior que nombraban todos. Que también la diferencia social de una vietnamita con un chino es la diferencia social que seguimos teniendo con el negro del interior o con el bolita o con el paraguas o con etcétera, etcétera. Disculpen sin ofender a nadie, ¿no? Pero es la diferencia social que seguimos teniendo. Entonces yo me pregunto, vemos el cine a través del arte, vemos el horror a través del arte. Eh, ¿Qué aprendimos los seres humanos? En 2000 años de humanidad, ¿qué aprendimos? ¿Qué mostramos, qué enseñamos, qué dejamos a nuestros nietos? Y eso me lo marcó muchísimo Hiroshima.
Hiroshima está creciendo, Hiroshima salió, pero Hiroshima sigue teniendo cáncer, y en Hiroshima, a pesar de 40 y pico de años, sigue teniendo pibes deformes. Entonces, socialmente, ¿qué aprendimos? Y ahora Afganistán, y Palestina que sigue estando, y el Chaco nuestro que sigue estando. No puedo hablar de los directores, no puedo hablar de los autores, porque realmente no conozco, mi vida pasó totalmente por otro lado. Entonces, son preguntas que ahora a través del cine me estoy planteando a mí misma. ¿Qué hice? ¿Qué hicimos como sociedad para que esto no nos siga pasando? ¿Y qué es lo que estamos dejando? Un planeta destruido, como quedó destruido Hiroshima. ¿Eso estamos dejando a la sociedad? ¿Esto estamos dejando a las nuevas generaciones? No puedo seguir hablando, tengo la garganta hecha pomada. Quería solamente aportar desde mi visión, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Raquel, y muy valioso lo que decís. Ahora te doy la palabra, Alicia. Muy valioso porque justamente me parece que lo que estuvimos hablando es que esta película, Hiroshima Mon Amour, en una realización no lineal, en una realización fragmentaria que va y viene del pasado y el presente, nos hace reflexionar sobre estas cuestiones que vos justamente hablaste, Raquel. ¿Qué pasa? Porque esto es una muestra cinematográfica del año 59, en las circunstancias históricas de ese año, de posguerra, 14 años después de terminada la guerra. Pero ¿qué pasa hoy, después de casi 70 años de la guerra, que seguimos con estas crueldades extremas, con estas violencias extremas, tal como vos la dijiste, Raquel, tan bien descritas como vos las nombraste, de distintas partes del mundo y de dentro de nuestro país? Y podemos también hablar de dentro de nuestras ciudades en las cuales vivimos, las pobrezas extremas que hay en las mismas ciudades en las que vivimos y la indiferencia que hay contra el dolor del otro. ¿Qué pasa? Yo creo que un poco el arte, cuando decimos que nos salva, no es que exactamente nos salva, nos hace más buenos, nos hace mejores, pero nos enfrenta como en un espejo a ver nuestra propia realidad. ¿Y qué pasa hoy? Todo lo que vos dijiste, Raquel, tan pertinente, tan justo con lo que propone la película, que es creo que lo que nos duele, porque cuando vemos la película, yo hice primero una descripción técnica, ¿no? Pero fuera de eso, desde lo social, desde lo personal, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos cada uno? ¿Qué pasa que no aprendemos más? ¿Qué pasa que cada vez destruimos más y creamos armas mucho más sofisticadas y más destructivas? ¿No es cierto? Por eso tus palabras son extremadamente valiosas y es un poco lo que se propone con esta película, ¿sí? Me encantan las variedades de participaciones, son tan valiosas. Alicia, te escuchamos, si querés darte la voz. Sí. Para lo que dijo Raquel recién, yo había anotado una de las pancartas. Sí, a ver. Diciendo Sí. que dice la inteligencia científica, habla de la inteligencia científica del hombre y de la inteligencia política 100 veces menos desarrollada que la anterior. Es decir, eso responde, digamos, a lo que planteó Raquel, o sea, tenemos un avance científico, pero justamente lo social no va acorde a ese avance científico. Exacto. No, todos digamos, lo científico en esta parte de la película, digamos, o el análisis literario, o el análisis de la película, a mí me pasó con la película que la primera parte me empezó a resultar como, digamos, como algo conocido, que estaba como si fuera, digamos, un documental. Y digo, uy, va a seguir así, y el Mon Amour, ¿dónde está? Qué sé yo. Claro, la segunda parte es maravillosa.
porque esa discriminación que sufrieron los franceses colaboracionistas, en este caso no fue colaboracionista, pero fue que ella se enamoró de un alemán, y curiosamente después se enamora de un japonés. Curiosamente. Pero el tema de cortarles el pelo, eso me había quedado de una película cuando vi de muy chica, que no me acuerdo ni cuál era la película, ni cómo se llamaba, pero eso de que los rapaban y que los mostraban, me quedó tan marcado, y que en ese momento, cuando leí y cuando vi esta película, me impactó de nuevo como en ese momento de tan chica. Así que esa parte, la segunda parte de la película me encantó. Es un poco lenta para mi gusto, pero me encantó. Y una cosa que también me encantó, la ironía de ella cuando dice que soy una mujer de dudosa moralidad, y cuando le pregunta, dice que duda de la moralidad de los demás. Es perfecta esa parte, ¿no? Perfecto, la vuelta que le da la frase, perfecta. Y otra cosa que me llamó la atención fue cuando le dieron la bicicleta y que se fuera a París. Dije, no me acordaba de dónde era Nevers. Así que lo investigué. Claro, está a 218 kilómetros de París. O sea, no sé cómo habrá ido en su bicicleta, pobrecita, pero 218 kilómetros a París. Y lo que también me llamó la atención es que ella, cuando habla de Nevers, dice 40.000 habitantes. Eso es en el 1959. Ahora tiene 38.000. En este momento tiene 38.000. O sea que tiene menos, no debe tener fuentes de producción económica, evidentemente, No, y debe estar llena de viejos. está muy cerca del Loire, está en el Loire ahí, pero no aparentemente, porque es capital y todo, pero bueno, no se ha desarrollado en forma de población. Ese es un dato adicional que siempre me gusta investigar un poco dónde están situados, porque ellos son Nevers, Hiroshima. La pareja es Nevers, Hiroshima. Exacto. Son los dos dramas que tuvieron ambos, ¿no? En Nevers, el drama personal, Hiroshima, el drama de toda la ciudad. Eso solo quería acotar, además de todos los hermosos comentarios que han tenido. Maravilloso todo lo que contaste, todo lo que dijiste, la frase que pusiste en primer plano, cuando ella dice, yo soy una mujer de dudosa moralidad, porque dudo de la moralidad ajena, y ambos reconocen que tienen affairs fuera de su matrimonio, en forma habitual. Me pidió Noemí hablar, y luego Marta. Y antes de que hablen Noemí y Marta, acá en los mensajes, Grace puso, Suite Francesa es otra película sobre el colaboracionismo y el amor entre una francesa y un alemán sobre el libro de Irene Nemirovsky. Ya tomé nota y la voy a buscar, porque total, nosotros nos podemos hacer una cinemateca propia en el Face o en el WhatsApp y las miramos cuando queremos, ¿no? ¿Les parece? Me parece que hoy faltó mi amado Robertito, mi ayudante, mi Dios colaborador. No puedo creer. ¿Quién es Cabaña la Movediza? ¿Quién es Cabaña la Movediza? Acá hay alguien que dice Cabaña la Movediza. ¿Quién es? Buen día. Buen Disculpen. día. Yo ya ¿Quién escribí en el sos? chat, Silvia Medina. No tengo otra forma de nominarme. Mi teléfono está con ese Bueno. email. Y bueno, agradecida por el curso, pero no entendí nada. O sea, recibí el mail del Zoom y nada más. No sé cuándo empezó el curso. No recibí... ¿Vos estás inscrita, Nico? Nicolás, ¿ella está inscrita? Sí, yo la agregué al WhatsApp porque estaba inscrita. Por eso. Pero no he recibido información, no sabía. No. Bueno, entonces, ¿está en el grupo de WhatsApp, Nico? ¿Así puedo hablar con ella? Sí, fue la última persona que agregué. Nico No te va a tengo enseñar. Face.
No tengo Face. No tenés Face, ¿tenés WhatsApp? Tengo WhatsApp, sí, Bueno. manejo la computadora. No tengo Face por una cosa ideológica. Bueno, pero tenés mail, tenés Sí, mail. ahí lo pasé. Te lo Bueno, pasé a vos y al ayudante. Ponelo Pasó- todo en el grupo de WhatsApp, perdón, ya Pensé que no dice se podía Silvia escribir Medina, ahí. ya Bueno. dice Silvia Medina, ¿ves? Sí. Así te pongo al tanto de todo. Disculpen Bueno, la ¿cuándo? interrupción, No, compañeros, no, está disculpen la bien. interrupción, pero vi Por Cabaña favor. Medina y digo, ¿será Roberto que tiene una cabaña? No, disculpen. Tengo las dos, tengo la computadora y el teléfono con ese Gmail. Claro, pero ahora ya lo tenés cambiado y cada vez que entra con Silvia Medina. Yo te voy a poner al tanto de todo, ¿dale? Ay, Te muchas voy a gracias. mandar todo el material, porque no podés estar así en ascua, mi vida. No, por eso incluso recién entré. Uy, disculpen, que hay un lunes, hay de 15 a 17 otro curso para entender Bueno, algo. yo te voy a proponer, perdón la Sí. interrupción, es que entres en ese curso, que es el mismo que este, pero achicado y estamos en el principio. Si vos te podés cambiar al otro, hablalo con Nicolás y mandá un mail o un WhatsApp a la dirección de la UTN, te va a convenir mucho más, porque ahí Pero hago igual, el mismo sí. curso más achicado y desde el principio. Porque nosotros venimos Bueno. desde abril juntos, entonces tenemos Claro. mucha Bueno. más. Te va a venir muy bien entrar en el otro curso, si te viene bien Bueno. los lunes de... Dale, Pero es a la dale, tarde, Silvia. es a la tarde, ¿no? Bueno, gracias. Espero Gracias, información, gracias. pero seguí acá, total, nos escuchás. Sí, Bueno, no, me encanta. Sí, yo creo que sí, por favor. sí, Gracias, disculpe el grupo, por favor, trata de disculpe. pasarte al otro que te va a encantar. Acá Bueno, Grace anotó que Soy Francesa está en Netflix. Yo no creo que Netflix no permite copiar el link, pero bien. vamos a No, encontrarla. tengo Netflix, sí, tengo, sí. Sí, pero, Uy, qué agradecida. pero la podemos ver en Netflix. Qué chica inteligente, la voy a buscar. Bueno, primero estaba Noemí. Perdón, me distraje. ¿Qué película? Suite Francesa, fíjate, léelo en el chat. Suite Francesa, Suite Francesa. Si está en Netflix. Bueno, Noemí, te escuchamos. Sí, bueno, si encuentro Suite Francesa en algún link, también la incorporo, porque Ay, no qué todos genia. tienen Netflix. Claro. Bueno, no, yo quería decir que me pareció muy importante el comentario de Raquel sobre lo fundamental que son los hechos que ocurrieron, sobre nuestra historia, sobre la reflexión y lo que hacemos. Pero la celebración del arte es fundamental porque afortunadamente también, gracias al arte, podemos reflexionar, podemos entender, podemos ampliar la mirada y podemos comprender esta historia terrible del mundo que nos toca vivir, ¿verdad? Tanto el cine como la literatura, como la pintura, también las artes visuales, con sus representantes nos abren la mente y nos amplían la mirada. Finalmente quería decir respecto a mi comentario sobre las dos películas, que el tema fundamental que yo planteé tiene que ver con un criterio estético, porque una novela como El amante, como decía Telma, que es más lineal, que tiene una narración, podríamos decir, más convencional, tomada por alguien que quiere hacer una representación en cine más abstracta, más surrealista, lo puede hacer si quiere, porque depende de cómo ese director quiere contar esa historia, que aunque sea formal, él la puede dar vuelta y narrarla de la forma estética que quiera. Sabemos, es una obviedad, que la literatura y el cine son dos formatos muy diferentes. Exacto. En manos de un director, bueno, podría haber sido a lo mejor que Resnais tomara El amante y lo contara a un modo mucho más surrealista, amoroso, como
hizo con Marienbad y como hizo con Hiroshima Mon Amour. O como Agnès Varda cuenta en la primera película de la Nouvelle Vague, que es la que yo te envié, La Pointe Courte, y quería ella hablar de eso, sí. la fragmenta en dos narraciones, que una responde a la estética del neorrealismo italiano y la otra es estrictamente Nouvelle Vague, justamente con una pareja, como es el caso de Hiroshima, que dialogan sobre, ahí ya más sobre una cuestión personal, no se amplía la mirada a la maravilla que cuenta acá en Hiroshima, pero el tipo de contar, la forma de contar, el criterio estético de verdad coincide en ese caso con Resnais contando este vínculo. Y bien podría haber sido en El amante que lo contaran de esta manera en manos de otro director. De eso estaba hablando yo, de criterios estéticos diferentes. Claro. Nada más. Bueno, eso es todo. Exactamente, Noemí, te vuelvo a agradecer por la intervención, y es exactamente que cuando decimos el arte nos salva porque también nos pone tanto las artes plásticas, la pintura, la escultura, el grabado, el tejido, puedo mencionar la cerámica, varias artes plásticas, como el cine y la literatura, todos lenguajes totalmente diversos, distintos, nos ponen frente a un espejo, no solamente sobre la belleza, sino sobre el horror. Pensemos en Guernica, por ejemplo, esa maravillosa obra de arte pictórica, que hasta en los colores nos dice, por nombrar un ejemplo, o pensemos en El grito de Munch, o pensemos en el impresionismo francés y holandés que tenía otro criterio, que es como hacer una absurda comparación entre las miradas estéticas de los directores de cine, que justamente trataban de la Nouvelle Vague, de salir de ese impresionismo, ¿no es cierto?, de esa visión de la realidad tan convencional. Justamente la mirada del director es lo que marca su ideología, su política, su cosmovisión del mundo, qué es lo que quiere mostrar, cómo lo quiere mostrar, qué efecto quiere causar en el espectador. ¿Una historia lineal que nos entretenga? Tal vez muchos pueden entender El amante como una simple historia de amor, sin advertir las profundidades que hay detrás de cada mirada, de cada diálogo, de cada gesto del contacto humano, sin advertir el valor de eso. Puede ser mirada como una simple historia de amor, pero Hiroshima Mon Amour nos interpela de una manera distinta, porque como bien dijo Noemí, la mirada del director, que es el dueño de la película, a pesar de que actualmente están muy manipulados y determinados y coartados por los productores, por los que ponen la plata, cómo la mirada del director puede ser totalmente distinta, mucho más provocativa, al ser, por ejemplo, Hiroshima Mon Amour tan fragmentaria, tan ir del pasado al presente, con ese diálogo prácticamente monosilábico, con ese diálogo tan particular. Por ejemplo, me encantó lo que mencionó la compañera de dudosa moralidad, porque dudo de la moralidad, o en un momento que dice, no se han resuelto las diferencias de clases, las diferencias de razas, las distintas dominaciones, con pequeñas intervenciones. Cuando dice, no sabés nada de Hiroshima, tu mirada es la de una turista, y son de una profundidad y de una provocación a la inteligencia y los recuerdos y las interrelaciones en la mente de los espectadores, que es maravillosa. Por eso el arte nos sirve para conocer el mundo también. Nosotros, a través del Guernica,
podemos conocer qué pasó en ese bombardeo alemán a ese pueblo vasco, por ejemplo, ¿no es cierto? Con el mandato de Franco. Podemos comprender la crueldad de lo que era Franco y los alemanes y los italianos con sus gobiernos de derecha, fascistas, autoritarios, con solamente ver la obra de arte. O sea, no podemos dejar de soslayar que el arte enseña, muestra, alegra, nos hace reflexionar, nos muestra en el espejo de la realidad, así como también nos maravilla con su belleza, y todo a la vez, interesantísimo. Gracias, Noemí. Después me había pedido la palabra, désela directamente que se me perdió. Telma, ¿quién era, chicas y chicos? Era yo, pero... Marta. Sí. Marta era. Sí, Martita, dale, Marta. No, en realidad acabas de resumir mucho lo que yo quería decir, y me parece bárbaro, porque creo que tanto el texto escrito, el guión, que confieso que había visto hace muchos años la película, después luego la volví a ver ahora, cuando vi que había que leer un guión, dije, bueno, viene linda la cosa, me resultó fascinante, y realmente mucha poesía, dificultad, no me resultó fácil la lectura. Yo cuando vi que era un guión dije, bueno, se come rápido. Y realmente no solo no fue así, sino que lo pude disfrutar. Y hay 2 o 3 frases que me parecieron muy fuertes, muy interesantes, muy poéticas, fundamentalmente, bueno, después de todo lo que escuché hablar de la peli, esto es lo único que me atrevo a decir, es casi textual, porque me parece que resume las fuertes contradicciones entre ese amor, como cita en el texto, sin escrúpulos, que es posible, con ese dolor aterrador, ¿no? Que está mostrando, y poético absolutamente, un diálogo o un monólogo, porque ahí se entrelaza el monólogo con el diálogo, que prácticamente no existe, es poético porque es entre 2 ciudades, en realidad 2 ciudades del dolor. No es sacrilegio hablar de Hiroshima en una cama, el sacrilegio es Hiroshima, así como no hubiera sido sacrilegio amar en Nevers, sino el sacrilegio fue lo que sucedió en Nevers, ¿no? Me pareció hermosísima la descripción, que fue realmente, claro, era un guión, pero para mí fue absolutamente cinematográfica y presencial, el diálogo del anochecer en el río, absolutamente poética, y lo veía como una escena en primera, visionada, y toda esa transposición que más que confundir, hacía la poesía entre el presente, el pasado, y entre el uno y el otro que se confunden. Quiero decir que fue como tantas cosas que hicimos en estos encuentros y en este taller, muy linda haber pasado por esta experiencia, y mucho más completa y redonda escuchándolos a todos. Así que bueno, me gustó, y eso es todo. Me gustó disfrutarlo, pelearla, y recibir y entender, y coincidir absolutamente, lo cual hace que uno sienta mucho gusto los miércoles tempranitos. Así que gracias. Sí, Marta, te agradezco muchísimo, muy valioso lo que dijiste, me dio
para pensar muchísimo en la poesía. Justamente cuando yo vi que era un guión, dije, ay, qué bueno que vean otro género literario que no sea la consuetudinaria novela y que puedan leer un guión, aunque no tiene el formato canónico del guión que dice interior, noche, día, personaje, parlamento, acotaciones, que yo les mostré en el otro curso, que es más formal, más del guionista que va a ayudar a la cámara, ¿no es cierto?, del director. Pero este guión incorpora la poesía, incorpora esas aclaraciones tan precisas y tan adecuadas de cómo ella lo ve, como dijo Noemí, cómo ella quiere que sea filmado, cómo ella quiere que se vea ante los demás, qué actitud quiere que tome el espectador, que eso no está en un guión común, es un guión maravilloso. Y otra cosa que me encantó que dijiste fue el tema de la poesía, cuando dijiste, no es incorrecto hablar de amor en una cama donde están haciendo, de hablar de la guerra en una cama donde están haciendo el amor, sino lo que es trágico es la guerra misma. En un momento, y eso me hizo acordar una parte que ella le dice que me matas, me das placer, y se lo repite, tú me matas, tú me das placer. Es esa conjunción del tánatos, que es la muerte en el tú me matas, en la teoría freudiana, y el eros, que es la vida y también es el placer de la vida, porque hay una oposición, un oxímoron, digamos, algo opuesto. Tú me matas, tú me das la vida, defórmame hasta que yo sea como tú quieres y contigo. ¿Por qué le dice defórmame? Úsame, porque hay un amor tan profundo en que quieren unirse, una deformidad que no es hacerla fea, sino que significa una conjunción de almas y cuerpos. Fíjense las escenas tan preciosas que hay cuando ellos están y se acarician, y ella le está contando y le habla a él como si él fuera el soldado muerto alemán, y que le habla de vos, porque vos te moriste, y él cómo le toma las manos y la acaricia con esa dulzura, como si fuera él el alemán, y él acepta de hecho que lo trate, que lo transforme en ese alemán, porque es tanto el amor que le tiene, que le posibilita sacar el dolor de adentro, transformándose en el primer hombre que amó. Es de una profundidad, y esas escenas de él que le acaricia la cara, que le acaricia el pelo. Dice ella, la guerra mata, los recuerdos persisten. Exacto, Marta, exacto, Martita. La guerra mata, los recuerdos persisten. En ellos dos, aunque él no los confiesa, aunque no los muestra la película, los dolores de él que perdió la familia en Hiroshima. Dice, Silvia tiene el micrófono abierto. Sí, hay varios que tienen el micrófono abierto y hacen ruido. Rosa Elvira Rodríguez y Silvia, por favor, tienen que mantener el micrófono, y Silvia Medina, cerrado para que no obstruya el diálogo. María Alcira, estás levantando la mano. Qué encanto escucharte. Hola. Yo quería preguntarles a todos, porque cuando vi la película, en un momento que ellos están sentados, no sé si en el aeropuerto o en qué, y hay una viejita en el medio de los dos, y no está traducido lo que ella les dice, y él le contesta en japonés. Sí. Me quedé colgada, yo digo, porque el libro no lo terminé del todo, me quedaron las últimas páginas, yo digo, bueno, estará ahí, a ver si alguno sabe qué es lo que le dijo. A mí me produjo la misma incógnita. Quizás lo dejaron como para que supongamos que hay un diálogo convencional, como diciendo, ¿a dónde va a viajar usted? Y él le contesta, voy a viajar a tal lugar. ¿Qué opinan ustedes?
¿Por qué pusieron esa viejita ahí en el medio? Ellos se sientan uno a cada lado. No, pero además en el momento que él está hablando con la viejita, que se distrae con la viejita, cuando mira, ella se fue. Claro. No sé si fue un elemento de distracción o, la verdad, yo tampoco entendí muy bien por qué aparecía de golpe esa señora. Claro. Para mí le cuenta la historia de la mujer. Ay, mirá lo que pone Jorge Eduardo. Sí, sí. Puede ser, Norma. Me mata, este Eduardo me mata. Dice, la traducción del japonés hay que pedírsela a Roberto Cova, seguro la consigue en 3 minutos. Es así, es así, es así. Hoy nos faltó nuestro cineasta estrella que lo tiró. El conseguidor de todo lo tecnológico que existe y lo que no existe también. Los amo, gente, los amo a todos, me hacen matar de la risa y me hacen matar de la emoción. De todo, a la vez, de todo a la vez. Yo creo que la señora mencionó por la cara con la cara que miraba cada uno, que mencionaba el amor que había entre cada uno de ellos, ¿no? Y cuando él se da vuelta en un segundo, ella se va. Pero el amor y la tristeza se reflejaban entre los rostros y la cara de cada uno, los ojos, la cara, el semblante, todo manifestaba simultáneamente ambas cosas. Para mí, yo lo interpreté así. Porque incluso él le pasa un cigarrillo a ella por sobre el cuerpo de la viejita. Ese gesto le indica a la viejita que se conocen. Para mí ese era el gesto de que no eran dos pasajeros distintos, que pareciera un aeropuerto eso, me dio la impresión a mí por lo menos, de que eran 3 asientos de los habituales de un aeropuerto. Y ese gesto de darle un cigarrillo significa que eran conocidos. Y es cierto, Raquel, muy, muy, muy emotivo lo que decís, que la cara, la gestualidad de ellos, las miradas indican la profunda tristeza de separarse. Y por eso una de las cosas que a mí me llamó la atención, lo bien que actuaban y lo bien que actúa el japonés con esas miradas de amor y de tristeza. Me mataban de emoción. Digo, ¿cómo se puede actuar tan bien? ¿Cómo se puede expresar con los ojos el alma? Porque ellos expresaron, incluso me pareció en él mucho más demostrativo, en el actor japonés. Esas miradas, de repente la alegría cuando le dice, ¿se lo contaste a tu marido? Y le dice no. Y él se pone contento y me dice, me lo contó a mí, yo soy el único que lo sabe. Y la cara de alegría y cómo la abraza, que es decir, yo soy su amor, más que su marido, yo soy su amor. Ella me ama, porque ella me lo contó. Esos ojitos de alegría, como esos ojitos de amor cuando le agarra las manos, es de una profundidad artística y de una transmisión de sensibilidad con esos planos tan cercanos que hace René, que me emocionaron de una manera. Digo, ¿cómo puede ser que el arte, como dice Noemí, y como dice Marta, nos transmita tantas emociones y tantas reflexiones de todo tipo, intelectual, político, sentimental, emocional? Me pareció increíble. Sí, los escucho, muchachos, perdón mis interrupciones. Soy una charlatana. ¿Quién más nos quiere decir algo? Los escucho, ¿ya está? Liliana, vos querías decir algo en un momento, me pareció, Liliana de Calami, que habías prendido el micrófono. ¿No? Las miradas en el bar también. Ah, las sí. miradas en el bar son una cosa, la mirada de él es algo fuera de serie. Cuando él está mirando como ella asiente con la cabeza lo que el conquistador le está diciendo. Ah, sí. Unas profundidades
Tremenda. Creo que las tremenda. miradas dicen tantas cosas. Sí, cuando están en ese bar se refiere al a Raquel, al segundo café, donde se sientan separados y viene uno y la trata de conquistar y ella simplemente ni lo mira, asienta con la cabeza, pero no dejan de mirarse con Hiroshima. Nevers e Hiroshima se miran. Esas miradas son de una profundidad, de una desesperación y de un amor desesperado impresionante. ¿Cómo, pues, yo digo, cómo pueden actuar así? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla debe ser tener un amor así! Además, que a uno le ocurra en la vida. Bueno, nosotros Sí, tuvimos Telma. un director que marcaba esas maravillas, que era Leonardo Fabio. La Claro. profundidad de las miradas en las películas de Fabio. No había que hablar. Claro, claro. Telma, No, te quería hacer escucho. una pregunta para los que saben mucho más de cine que yo. La actriz que trabaja en Hiroshima Mon Amour, yo no recuerdo, realmente no la recordaba, no sé, ha hecho otras películas que Emanuel Riva o algo así se llama, ¿no? Sí. Yo no la ubicaba. No Yo sé, Noemí, tampoco. vos que sos la más Alguien que conozca. Sí, yo. Emanuel Rivas, sí, hizo mucho cine. Trabaja con la última película que hizo, que es magistral, de un director austríaco, Michael Haneke. Trabaja con Jean-Louis Trintignant, se llama Amour. Amour es una historia de ancianos donde ella está enferma de Alzheimer y él la cuida. Es una historia de amor maravillosa, una película extraordinaria. Eso es lo último que hizo, pero ella trabajó mucho en el cine de su país, en el cine francés. Ahora no recuerdo los títulos, pero sí es una actriz muy prestigiosa. Bueno, yo me tengo que despedir porque tengo otro curso, pero agrego, bueno, el japonés, además de gran actor, es un bombonazo. Tal cual. Ustedes perdonen los varones, ¿no? Ustedes perdonen los varones. Pero nosotras las mujeres tenemos una mirada estética erótica que la luna nos chino manda. también era lindo. ¿Qué? El chino también. El chino era amante. El chino era hermoso y este japonés la rompía. Perdón, Ambos pero dos, es así. ambos dos. Chau a todos. Gracias, yo Esther. Tengo que confesar que me erotizan también estos chinos y estos japoneses. Y todos. Chau, gracias a todos. Bueno, nos vemos en la próxima, ya les pongo la próxima película y el comentario, ¿sí? Porque ahora ya me hicieron perder la estabilidad emocional. Gente, ya casi es la hora. Bueno, como muchos se van, nuestra próxima película, ustedes que la tienen más, ¿ves? Ya me confundieron. Ya me pusieron en otro estado. Termino esta charla que estoy escuchando. ¿Cuál es nuestra próxima película? Miren lo que le estoy preguntando. ¿Es el reposo del guerrero? El reposo del guerrero y después Weekend, ¿verdad? Parece que sí. Sí, creo que sí. Bueno, el reposo del guerrero de... Ay, por favor. El marido de Brigitte Bardot, por favor. Roger Vadim. De Roger Vadim, y después vemos la última de Godard, totalmente... sobre Cortázar. Si ahí quieren extraño y cruel, ahí van a tener extraño y cruel. Y una versión totalmente distinta de la Autopista del Sur. Bueno, entonces tenemos que leernos el libro y que también el título es tan extraño con respecto al contenido del libro, y lo mismo pasa con la película, que les va a asombrar también, que les va a asombrar. Espero que también lo disfruten y yo les voy a ir agregando durante la semana el material adicional, ¿sí? La cuarta es Weekend, dije, Matilde, y después el reposo del guerrero.
Ven que ni yo me acuerdo lo que puse, entonces la próxima es Weekend, porque yo por supuesto voy a ir a mirar lo que escribí ahora. Sí. Bueno, entonces, y la última es el reposo del guerrero, Matilde. Bueno, dale, entonces le damos a Godard. Le damos a Godard, una de las figuras más grandes de la Nouvelle Vague, ¿sí? Bueno, y total, el cuento largo, La autopista del sur, es maravillosa y es cortita de leer, ¿sí? Y seguramente muchos de ustedes ya la han leído, pero releerla es otra experiencia, es otra experiencia. Bueno, entonces tenemos Weekend, como bien nos dice Matilde, y Godard. Bueno, gente, un abrazo grande, grande. Nico, soy toda tuya, Nico. ¿Dónde estás? Acá está. Pero que lo tiró. Nos quedaron 3 minutos, che, a nuestro favor. Sí. Bueno, gente, un beso grande. No saben cómo les agradezco las intervenciones, las miradas. Es maravilloso esto. Es un placer. Chau, gente. Nos vemos el miércoles que viene. No. Chau. Besos a todos.